MDA Responde presenta el programa semanal Noticiario Docente. Tardes. Estamos en un nuevo programa del Noticiario Docente del Movimiento Docente Autónomo. ¿Cómo estás, Bea? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Ligia? Por acá, Puerto Octay, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Por acá, bien también en la ciudad de La Unión, tierra también de Ligia. Y acampando el agua, ¿no? Mucha lluvia. Ya. Hola a todos y le damos la bienvenida a este programa a Beatriz y a César y comentamos que Pamela no se encuentra en esta oportunidad porque está un poquito enferma. Así que para el próximo programa ya se reintegra Pamela Urtubia al noticiario docente. Bien, así es. Bueno, pero nosotros como somos un equipo siempre estamos aquí al pie del cañón, como se dice. Y en esta oportunidad, como lo anunciamos durante la semana, tenemos una invitada también muy especial. ¿De quién se trata, Ligia? De nuestra colega María Angélica Ojeda. Ella es profesora jubilada de Antofagasta y la que ha puesto en jaque al sistema de AFP. Pues bien, vamos entonces con esa entrevista a la colega y compañera María Angélica Ojeda desde Antofagasta. Nuestra invitada de hoy es una profesora jubilada y coordinadora de NOMAS AFP de Antofagasta, María Angélica Ojeda, quien además es candidata al directorio nacional del Colegio de Profesores en las próximas elecciones. María Angélica ha estado en la noticia desde el año 2019 por su lucha en contra de las AFP en relación a la propiedad de los fondos de pensión. Ella presentó un recurso de protección con el objetivo de retirar sus ahorros de la AFP Cuprum, caso que también llegó al Tribunal Constitucional. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, en fallo unánime, acogió acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario de la AFP, al denegar el giro íntegro de los fondos acumulados durante los años trabajados. Bienvenida al programa del Movimiento Docente Autónomo, María Angélica Ojeda. Hola a todos y a todos de los auditores de Docentes Autónomos. Un gran saludo fraterno desde acá de Antofagasta, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera tú hiciste la introducción diciendo que nosotros, como coordinadora del movimiento NOMAS AFP, nos cansamos de la sordera del Poder Ejecutivo y Legislativo y por eso acudimos al Poder Judicial. Y fue un caso muy fortuito, ¿no es cierto?, que la Corte de Apelaciones de Antofagasta nos pidiera hiciera un llamado al Tribunal Constitucional, porque eso permitió realmente poner en el debate público el año pasado las pocas pensiones o paupérrimas pensiones que tenemos todos y todas. Pero la verdad que este sentido de la coordinadora, más que todo, es para plantear un nuevo sistema previsional en Chile, un sistema que sea tripartito, ¿no es cierto?, que sea solidario, y que además tenga un sesgo de género, porque nosotros las mujeres trabajamos hasta los 60 años o un poquito más, pero igual tenemos una gran diferencia en una brecha salarial y una brecha de edad, ¿no es cierto?, con respecto a los varones. Y eso a lo mejor no lo hemos planteado muy abiertamente, pero yo creo que el nuevo sistema previsional que deberíamos tener en Chile debería tener un sesgo de género con una garantía del Estado de cubrir la diferencia de años que nosotros no tenemos cotizaciones, por ejemplo. Y eso es súper importante. Bien. María Angélica, vamos a empezar con algunas preguntas. Una de las principales demandas de la ciudadanía es un mejor sistema previsional, pues las AFP son consideradas como una estafa legal. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Y por qué? Bueno, son una estafa legal primero que todo porque al inicio de los años 80 ellos prometieron que íbamos a tener mejores pensiones.
que íbamos a cotizar menos, pero íbamos a tener mejores pensiones. Y que al año 2020 la gente se pensionaría con el 100%, cosa que fue una falsedad. Pero además de eso, en general, las pensiones en Chile hoy día son tan bajas que las mujeres tienen un promedio de 42.000 pesos el año pasado en promedio de pensiones, y ¿cómo se llama? Y lo otro lo cubre el pilar solidario. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las pensiones de las mujeres, o de los hombres también, ¿no? Porque las pensiones en general son muy bajas. Pero son bajas las pensiones, ¿por qué? Porque nosotros, los trabajadores en general, tenemos bajos sueldos. Entonces no logramos capitalizar como quería el sistema neoliberal, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos todos sueldos sobre el 1.000.000 de pesos, 2 millones, 3 millones, a lo mejor podríamos capitalizar bien y podríamos tener buenas pensiones. Pero no es así. En Chile el promedio de sueldo de la gente activa es de 400.000 pesos. Entonces, por eso es inviable, este es un sistema fracasado. Lo estamos mostrando, lo he hecho, después de 39 años de la creación del decreto 3.500, que realmente no nos da para vivir las pensiones que nos da este sistema de AFP. María Angélica, hola, algo ya adelantaste, pero me gustaría que ahondara un poquitito más en por qué el sistema de las AFP es tan injusto. Bueno, primero que todo es injusto porque hace tres cosas. Una es que a las mujeres y hombres nos discrimina por edad, ¿no es cierto? Porque las mujeres vivimos más años. Entonces, como vivimos más años, se prolonga más, el mismo capital lo dividen en más tiempo. Segundo, es injusto porque realmente, como nosotros tenemos menos salario, las pensiones son muy bajas realmente, y en general las mujeres hemos optado muchas veces en nuestra vida laboral por el cuidado de los niños y tenemos lagunas también. Entonces, ¿quién cubre esa diferencia? ¿Quién se hace cargo? Cuando las mujeres hemos hecho un aporte al Estado, hemos aportado con nuestra vida, ¿no es cierto?, con nuestro trabajo en la casa, igual aportamos porque permitimos que nuestro compañero, nuestro esposo, nuestro cónyuge vaya a trabajar y nosotros mantenemos la casa, ¿no es cierto?, la comida, la limpieza de la ropa, etcétera. Entonces contribuimos al trabajo del trabajador, ¿no es cierto?, pero nosotros estamos contribuyendo como dueños de casa también. Pero además de eso es injusto porque si fuera justo permitiría vivir dignamente. Nosotros con las pensiones que tenemos hoy día en Chile están bajo la línea de la pobreza. Entonces, lo mínimo que podría hacer es que nosotros tuviéramos una pensión sobre, ¿no es cierto?, el sueldo mínimo. Yo creo que ahí daría como una justeza para cubrir nuestros gastos. Y eso no lo permite este sistema. Las pensiones son tan bajas que los trabajadores pensionados siguen trabajando. El otro día hacían se pusieron en disputa ahí en la televisión, ¿no es cierto?, con el George Jackson, cuando decía que un señor de 74 años había encontrado trabajo de nochero. Pero yo creo que al revés, el sistema debería prever que una persona de 74 años debería estar descansando, disfrutando, ¿no es cierto?, después de una vida que ha entregado al Estado, al país, porque todos los trabajadores en el país contribuyen al desarrollo económico de este país. Entonces, de eso se trata de que si nosotros colaboramos y participamos en este país, deberíamos tener, ¿no es cierto?, una retribución después al término de nuestra vida laboral. Y obliga a muchas personas a seguir viviendo, ¿no es cierto?, en condiciones muy malas. Las profesoras, hay muchos profesores abandonados que tienen pensiones tan bajas. El año antepasado teníamos una profesora en Copiapó que pedía limosna con un carrito afuera de una iglesia. Eso no nos da dignidad a las personas mayores que hemos entregado una vida de trabajo. Yo creo que por eso es injusto el sistema, es injusto porque no nos permite vivir dignamente. Yo creo que por eso el estallido también. Para terminar la otra consulta, ¿qué opinas tú de la injerencia del mercado en el sistema actual de capitalización individual? Mira, la verdad que hoy día se trató de hacer un corralito en estos días, ¿no es cierto? Bueno, el 15 y 16 de junio, en alguna parte hay gente que está atento al mercado, ¿no es cierto? Y se trató de cambiar y colapsaron todas las AFP. Y las AFP no permitieron cambiarse de fondo a las personas.
Hoy día el gobierno tiene un proyecto de corralito de que tú no te puedas cambiar, ¿no es cierto?, dentro de un periodo, o sea, estar cautivo tus ahorros previsionales están cautivos en un fondo u otro. Entonces, ahí también atenta contra el derecho a la propiedad, porque nosotros hablamos del derecho a la propiedad es uso, goce y disposición. Y cuando tú no puedes disponer más que cambiarte de fondo, y más encima no te permite cambiarte de fondo, porque te dicen, no, usted tiene que estar aquí unos meses, después tiene que estar acá en otros meses, cuando antes tenías la libertad de cambiarte de cualquier fondo. Mira, hoy día el mercado ha caído, hay bajó la producción, bajó todo, porque todos estamos de alguna manera confinados, yo no voy a decir encerrados, yo digo que estamos cuidándonos, porque tiene que haber un cuidado, ¿no es cierto?, un autocuidado también. La poca credibilidad de este gobierno, la gente no creyó y se mantuvo en la calle. Fíjate que aquí en esta región, en Antofagasta, pero están disparados, nosotros estamos a la par con la región metropolitana, con la cantidad de muertos, con la cantidad de contagiados. Calama tiene una cantidad increíble de mineros contagiados. Entonces, ellos plantean, por ejemplo, el cierre parar la producción. Y la producción en Chile no ha parado. Entonces, de eso estamos hablando, de que los trabajadores siguen saliendo a trabajar y a ganarse el pan del día a día, porque las medidas que ha tomado este gobierno son muy bajas. Entonces, la verdad es que, por un lado, ¿no es cierto?, lamentamos la muerte de tantas personas por no tomar las medidas correspondientes en la parte de sanidad. Y eso se llama seguridad social. La seguridad social no solamente son pensiones, la seguridad social tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud. Cuando en el estallido los jóvenes planteaban no más FP, tenían la certeza, ¿no es cierto?, que queríamos cambiar este sistema. Y si no hubiera habido esta pandemia, a lo mejor estaríamos discutiendo, ¿no es cierto?, quiénes irían a la mesa, ¿no es cierto?, a la Convención Constituyente, qué congresistas irían a la Convención Constituyente, y estaríamos en otro escenario político en este país. Pero la verdad que no ha ocurrido esto, y nos damos cuenta que inclusive hoy día hay enjuagues para que no haya plebiscito, diciendo que se va a gastar mucho dinero y que podríamos cubrirlo con esos gastos del plebiscito, lo podríamos cubrir para la pandemia. Nadie es egoísta en pensar que no se puede invertir, pero este país tuvo un desarrollo económico que no se ha llevado, no nos ha garantizado el bienestar a la gente, y la gente hoy día se está organizando. Si en el estallido la gente explotó, ¿no es cierto?, fue una explosión social donde no tenía miles de cabezas, hoy día yo creo que vamos a lograr que la gente se una tras un objetivo, porque las demandas no se han perdido. Gracias. Colega María Angélica, mira, nosotros sabemos que este sistema fue creado en dictadura, ¿no es cierto?, sin ninguna posibilidad de discusión democrática, el decreto 3500. Entonces, fue creado con un objetivo bien específico. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de que este sistema realmente a quién beneficia? Porque sabemos que a los trabajadores no lo está beneficiando, porque la promesa no se cumplió. Yo creo que todos sabemos a quién beneficia, a los grandes empresarios, a los Luxi, a los Angelini, a los Mate, a los dueños de las transnacionales y de los bancos. ¿Sí? La plata de los trabajadores es un activo, ¿no es cierto?, que se va a invertir en la banca. Entonces, pero además son los grandes dueños de Chile, porque si este gobierno hubiera tomado la medida de imponerle o cobrar impuestos al 2% de los más ricos de Chile, tendríamos más de 6.000 millones de pesos, no sé, más de 6.000 millones de dólares para cubrir esta pandemia. Fíjate que la pura ganancia del año pasado hubiera permitido 13 hospitales de la más alta tecnología, la ganancia de la AFP hubiera permitido 13 hospitales. O sea, hoy día estaríamos contando otra situación. Hoy día mostraban, ¿no es cierto?, un hospital de emergencia en Santiago, mostraban las imágenes, cómo estaba inundado. ¿En qué condiciones está esa gente que está afuera en ese hospital, ¿no es cierto?, que a lo mejor está esperando ingresar a una cama crítica? ¿En qué condiciones está? Pero la verdad es que este sistema creado en dictadura se mantuvo, ¿no es cierto?, durante durante 30 años o más, pero además de eso no le han cambiado ni una coma. Si lo único que ha hecho el gobierno, y fue el gobierno de la Bachelet,
que creó el Pilar Solidario para firmar justamente al sistema FP, pero no le han tocado ni una coma. O sea, nosotros como cotizantes del sistema previsional no podemos decidir en qué empresa van a invertir, si en esa empresa se respetan los derechos laborales, si en esa empresa cuida el medio ambiente, si en esa empresa se contratan más mujeres. Hay una situación, ¿no es cierto?, que nosotros como mujeres tenemos que verlo también. Tenemos que ver que hoy día el gobierno ha sido bastante mezquino, y yo creo que hoy día tenemos que seguir presionando por la extensión del postnatal, porque las mujeres trabajadoras, sobre todo las profesoras mujeres que tienen niños menores de 6 años, hoy día están cuidando la guagua y están haciendo clases, están con la cabeza ladeada, porque no hay sala cuna, no están funcionando ninguna sala cuna. Entonces, hoy día que estamos haciendo un trabajo remoto, los profesores y profesoras, ¿no es cierto?, las profesoras son las más perjudicadas, porque hacen triple o cuatriple labor en su casa. Preparan clases, ¿no es cierto?, contienen a sus alumnos, contienen a su familia, cocinan y hacen de todo. Entonces, yo creo que hoy día las condiciones de este país han cambiado tanto que tenemos que poner un poco de nuestra parte. Yo creo que los gobernantes no se están poniendo y no están haciendo empatía con la gente. Uh-huh. Buenas tardes, María Angélica. Buenas tardes. Un gusto que se haya podido conectar con nuestro programa. Primero que todo, reconocer su valentía y el liderazgo que ha tenido dentro, sobre todo, del gremio, que nosotros somos los que más conocemos su caso, y queríamos saber nosotros cómo se gestó, en qué momento usted dijo, yo tengo que hacer esto porque es necesario. Bueno, como yo te decía, nosotros como estrategia teníamos ver el camino judicial. Nosotros vemos que en lo legislativo hay muchas intenciones, buenas intenciones a veces y malas intenciones por otro lado. Por ejemplo, cuando salió el caso mío, los parlamentarios de derecha dijeron, hoy sí tiene razón la señora María Ojeda, vamos a hacer una ley para que las personas con enfermedades terminales puedan sacar su dinero y puedan cubrir su enfermedad. Ha pasado prácticamente un año y nada de ley. Ahí tú ves una intencionalidad. Entonces, bueno, nosotros como Movimiento Nomás FP pusimos 23 ¿cómo se llama?, recursos de protección, ¿no es cierto?, sobre los fondos de los ahorrantes, de los demandantes. Y dentro de los 23 ganó el caso Talca, estamos esperando que se decida el de Punta Arenas y el mío. Pero nosotros creemos que nos va a ir bien en la Corte Suprema, porque creemos que este es el camino. O sea, hoy día la Corte Suprema para nosotros como coordinadora es el máxima autoridad en justicia. El Tribunal Constitucional tiene que ver con cómo se aplica la Constitución, cómo se aplican las leyes, pero la verdad que nosotros creemos que la máxima autoridad en justicia es la Corte Suprema. Y bueno, y si no nos fuera tan bien, porque la gente tiene muchas expectativas, si me va bien a mí, le va a ir bien a todo Chile, en todo caso. Pensamos seguir, ¿no es cierto?, en un camino judicial más allá de lo que tenemos. Podemos irnos, ¿no es cierto?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud por Beatriz de Punta Arenas, son derechos humanos. Entonces nosotros estamos, de alguna manera, poniendo el énfasis en que nuestros derechos de vivir dignamente son derechos humanos. Uh-huh. María Angélica, recién tú manifestabas que ha habido una declaración de intenciones, al menos de algunos parlamentarios, pero yo creo que esta situación es como más profunda, porque finalmente las AFP han consolidado la matriz productiva de Chile. Entonces, como hay grupos económicos, de hecho son 13 grupos económicos los que manejan los recursos que están en las AFP, y ellos han logrado espacios políticos para bloquear todo cambio de este sistema. Entonces, aquí viene la tarea de los ciudadanos cuando votan. Bueno, aparte que es súper difícil saber si un parlamentario finalmente lo van a tirar para otro lado o va a seguir o va a mantener sus principios y seguir apoyando o trabajando para el pueblo. ¿Qué opinas respecto de este tema en cuanto a preparación, a formación ciudadana? ¿Cuál es la tarea de los docentes en este asunto? Porque es fundamental esa formación ciudadana para poder tener parlamentarios que no se inclinen ante el poder económico y que hagan los cambios que se requieren. Y de todas maneras un gobierno
que envíe proyectos en ese sentido, de dar garantías, de hacer justicia social, que es lo que falta en nuestro país. Bueno, yo creo que nosotros como profesores y profesoras somos fundamentales en esta acción de formar ciudadanos. Creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, hay un ramo, hay una asignatura que se llama formación ciudadana justamente, pero yo creo que hoy día, bueno, antes de la pandemia, estuvimos trabajando bastante en ese tema, yo creo, todas las organizaciones sociales y gremiales y sindicales estuvimos trabajando, formando ciudadanos, haciendo cabildo, haciendo, ¿no es cierto?, discutiendo, haciendo foros, debates, con respecto a mesas redondas, cursos. Muchos abogados se movieron a nivel país, ¿no es cierto? Tuvimos abogados connotados aquí en Antofagasta, por lo menos, yo me imagino que en todo el país, trabajando para formar ciudadanos, pero nosotros, yo creo, nosotros los profesores, por lo menos aquí en Antofagasta, tenemos una buena organización, fíjate. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en unidad con otras organizaciones y hemos hecho clases, hemos trabajado en este tema de cómo la importancia de la participación dentro de la toma de decisiones. Porque hoy día, por ejemplo, mira, la injerencia del gobierno de querer, ¿no es cierto?, formar una comisión para ver si un proyecto de ley es admisible o no es admisible. O sea, aquí ya nosotros tenemos un sistema presidencialista que veta las leyes que salen y más encima quiere ahora vetar, ¿no es cierto?, si entra o no entra al Parlamento una ley. En un principio se dijo que los gastos básicos de las personas iban a ser, ¿no es cierto?, congelados y no importa si no podían pagarlos porque después iban a corrotear esa cuenta en el tiempo y la iban a negociar. Hoy día lo más probable es que a mucha gente le corten el agua, la luz, increíble que le corten el agua, por ejemplo. Increíble que le corten el agua cuando estamos diciendo lávese las manos cada, ¿no es cierto?, continuamente. Y yo creo que nosotros como profesores hemos hecho una gran labor. Hoy día los profesores estamos haciendo una contención social a través de estas redes sociales, fíjate que a través del WhatsApp llamamos a los niños cuando nos damos cuenta que no están respondiendo a nuestras expectativas y no deberíamos hacer clases, y este tiempo de pandemia nosotros deberíamos contener mucho a nuestros niños. De hecho, hoy día salió una carta pidiendo, ¿no es cierto?, de parte de nuestras organizaciones de profesores, pidiéndole al ministro Figueroa que necesitamos vacaciones, porque los niños necesitan cambiar de chip, estamos todos los días en clase con ellos, y entonces, todo lo contrario, se está mejorando el sistema, ¿no es cierto?, de las clases remotas, y los niños están asistiendo más continuamente, porque ahora se les está haciendo llegar teléfono a las casas, tablets, computadores. Bueno, algunos municipios están trabajando en eso, pero aún así yo creo que nosotros tenemos mucho que hacer en que nuestros jóvenes participen, porque nosotros creemos que tenemos que formar jóvenes críticos que puedan participar y cambiar este país, y este país necesita un cambio profundo. Yo creo que ahí está, ¿no es cierto?, el pie del asunto, que nosotros podamos cambiar y que los jóvenes participen, si eso es lo más importante. Hoy día tenemos los gobernantes que tenemos porque los jóvenes no participaron en las elecciones, y eso es falta de formación ciudadana, pero no es responsabilidad de nosotros, de los profesores solamente. Aquí los medios de comunicación juegan un rol súper importante, y yo creo que hoy día nosotros le estamos sacando mejor provecho a estos medios de comunicación. Hoy día le dimos importancia a estos medios, a estas plataformas, ¿no es cierto?, online, y estamos llegando a nuestros jóvenes de otra manera. Yo creo que estamos educando. De alguna manera, esta profesora que está pidiendo sus derechos a la propiedad está educando. Y yo creo que todos, de alguna manera, estamos educando en forma constante, porque somos modelos. Alguien me dice a mí por ahí, María, tú tan valiente, te estás contra un gigante. Pero tenemos que hacerlo. Yo creo que si no, todos tenemos que hacer algo para cambiar lo que tenemos, porque si no nos gusta y lo encontramos injusto, tenemos que enseñar que tenemos que buscar justicia social. Yo creo que esa es la consigna, buscar cómo conseguir justicia social a través de la participación. Es la única forma. Nosotros en nuestro programa, María Angélica, tuvimos la oportunidad de entrevistar al senador Alejandro Navarro. Y como tú dijiste, pues precisamente, así como No Más AFP tiene una propuesta respecto al cambio de este sistema, porque este sistema uno le puede buscar por aquí y por allá,
pero al final sabemos que no es algo que beneficie a los trabajadores porque no es seguridad social, es solamente un ahorro individual y cada cual se rasca con su uña, se puede juntar más o menos y se puede cambiar cuando corresponde o no corresponde, pero eso es la lógica neoliberal y individualista. Entonces, como te decía el senador Navarro, él propuso, junto con otros senadores, un cambio y una derogación del decreto 3.500. ¿Cómo ustedes como Noma AFP y tú como profesora, cuál crees tú que sería una alternativa para un modelo real de seguridad social? Bueno, nosotros como coordinadora tenemos justamente ese proyecto de la derogación del decreto 3.500, que no solamente Alejandro Navarro está patrocinando, sino son 5 senadores que lo patrocinaron, y de inmediato llegó la ministra del Trabajo a decir que era inconstitucional, porque esa es la excusa que tiene hoy día el gobierno para los buenos proyectos que benefician a la gente. Dentro de este proyecto de la derogación, no sé si lo explicó Alejandro, pero es la idea de que hoy día se congele, ¿no es cierto?, la entrega de los dineros nuestros a la AFP y los tome el erario nacional. Y esa plata se invierta, ¿no es cierto?, con un interés muy bajo de 1.2%, se invierta en mejorar las condiciones de la pandemia o mejorar las condiciones de salud para la gente. Esta derogación, ¿no es cierto?, ¿en qué se basa este pedido que nosotros y este proyecto que estamos haciendo con la Fundación Sol? Está basada en que hoy día los trabajadores y trabajadoras, sobre todo nosotros los profesores también, hemos perdido entre 2 y 10 millones de pesos de nuestros fondos previsionales. Eso significa, ¿no es cierto?, que si una persona gana 400.000 pesos y el 10% le descuentan 40.000 pesos, y usted lo multiplica por 12, son 480.000 pesos, y eso lo multiplica, ¿no es cierto?, por 10 años, 4.800.000 pesos. Significa que prácticamente si un trabajador perdió 5 o 4 millones de pesos, perdió una cantidad de años increíble. Mira, el caso mío de alguna manera permite que otros parlamentarios también estén planteando una modificación de sacar un 10% de los ahorros previsionales. Pero también decían hoy día en la tele que los trabajadores no tienen más de 3 o 4 millones de pesos. Ahí está mostrando que si no tienen 3 o 4 millones de pesos, está mostrando fijamente que los sueldos son muy bajos de los trabajadores. Claro, hay gente de clase media que hoy día podría optar a retirar una parte de sus fondos. Mira, hoy día hay muchos profesionales que han perdido su trabajo, pero no califican para ningún bono de gobierno. Entonces, yo creo que hoy día es la oportunidad que se puede dar a que los parlamentarios de alguna manera muestren compromiso con la gente en jugársela, ¿no es cierto?, porque puedan retirar una parte de sus fondos. Aunque nosotros como coordinadora siempre hemos dicho que nosotros necesitamos un sistema previsional, ¿no es cierto?, que sea de reparto, que sea solidario, ¿no es cierto?, que sea tripartito, que tenga intervención el Estado, el empleador y el trabajador. Entonces, de esa manera podemos mejorar nuestras cosas. Piñera también tiene un proyecto, ¿no es cierto?, disfrazado con un simple maquillaje de un 6%, de un 3% va a ser de capitalización individual y el otro 3% va a ser, ¿no es cierto?, para solidario. Pero tiene un largo plazo de 30 a 40 años. O sea, los jóvenes a lo mejor van a ver el producto, ¿no es cierto?, después de 30 años. Pero las personas que están a punto de jubilarse no van a ver ese proyecto Piñera cuando se pensionen. Entonces, nosotros creemos que hoy día es necesario cambiar este sistema, hay que cambiarlo. Yo lo que te decía con respecto al género, que nosotros tenemos 5 años menos de cotizaciones que el Estado debería hacerse cargo. El problema es de que este Estado es subsidiario, no es garante, este Estado no es responsable de las cosas, él cubre cuando no puede, ¿no es cierto?, el sistema privado cubrir. Entonces hoy día, esas son las condiciones que tenemos que cambiar. No solamente el sistema previsional o la seguridad en Chile, sino también tenemos que cambiar el carácter del Estado. Por eso es importante, ¿no es cierto?, el cambio de constitución. Y eso lo nombramos nosotros el año 97 como colegio de profesores en el Congreso de Profesores. Era nuestra, ¿no es cierto?, nuestra bandera de lucha. El año 1997.
¿cuántos años atrás prácticamente, no es cierto? Nosotros nos decidimos como profesores, como colegio de profesores, que había que cambiar la Constitución en Chile. Y todavía no lo logramos, pero teníamos que seguir. Era es la única forma de recuperar la verdadera educación pública, por lo demás. Sí, sí. Sí, bueno, la verdad que la Constitución es como el reglamento que tiene la sociedad y por lo tanto, la otra vez escuchaba que las constituciones se cambian solamente cuando hay momentos de crisis. Nosotros estamos en una crisis de este modelo neoliberal que ya prácticamente está colapsando por todos lados, salud, educación, AFP. Entonces, es inevitable este cambio, se va a demorar, van a tratar de poner obstáculos en los sectores dominantes, pero a la larga yo creo que la fuerza del pueblo organizado, y por eso es tan importante las organizaciones sociales, como el Colegio de Profesores, la CUT, todas las organizaciones, porque es la única forma que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos. María Angélica, tú como candidata al Directorio Nacional, ¿cuál es tu propuesta en relación a cómo el Colegio de Profesores debe enfrentar la Convención Constituyente, de tal modo de que podamos plasmar nuestro proyecto, ¿cierto?, tanto en la parte de no más AFP y en la parte del retorno de los colegios al Estado? Bueno, con respecto a, primero que todo, la labor del Colegio de Profesores, yo creo que tenemos que recuperar un poco lo que teníamos antes. Nosotros antes éramos interlocutores válidos en el gobierno y en la sociedad. Y hemos ido perdiendo ese aspecto social que teníamos como colegio de profesores. O sea, hoy día, antes separaba el colegio de profesores el dirigente que fuera, hablemos de Pavé, de Jaime o de cualquiera, y, ¿no es cierto?, enfrentaba al colegio de profesores. Hoy día, muchas veces, por lo menos aquí en Antofagasta se critica mucho Mario por eso, porque Mario de alguna manera ha llegado a tratar de unir puntos de vista con el colegio, y además de eso el colegio, consideramos que la negociación 2018-2019, 2 años para negociar cosas que no se concretaron en el tiempo. Entonces yo creo que con respecto a la Convención Constituyente, nosotros tenemos que plantear un tipo de educación diferente de la que tenemos hoy día. Tenemos que plantear una educación, ¿no es cierto?, más democrática. En el mismo plataforma que teníamos en la negociación 2018-2019 hablábamos de la escuela democrática, pero eso todavía no es no lo hemos logrado, no logramos, ¿no es cierto?, aunar que la comunidad educativa tenga una mirada para una educación que necesita este país. Y eso es lo que necesitamos aunar, ¿no es cierto?, no solamente el colegio de profesores sea el referente, sino que sea la comunidad educativa quien participe de los proyectos y de las decisiones que se toman en la educación. Creemos que hoy día tenemos que abrir las puertas hacia otras organizaciones con respecto a la educación. Y nosotros como colegio de profesores somos parte de una mesa social, ¿no es cierto?, pero tenemos que tener mayor injerencia en las decisiones, sobre todo en el área en el área de la educación. Porque hoy día nos damos cuenta que reclamamos por el CINCE porque no queremos educación estandarizada, pero se sigue manteniendo el CINCE. No hemos logrado, ¿no es cierto?, que el sistema educacional cambie en Chile. Se han cambiado algunas cosas, pero falta mayor participación. Hoy día los jóvenes de cuarto medio están súper preocupados cómo van a ingresar al sistema, cómo van a ingresar a la universidad. Sí, este año prácticamente muchos jóvenes lo ven como perdidos. Ellos dicen, ¿dónde va a estar mi fiesta de licenciatura, mi fiesta de aniversario, mi fiesta de acá, mi fiesta de allá? Porque ellos piensan en su parte, desde su punto de vista. El apoderado, por otro lado, ve que está lleno de tareas y cosas así, y guía, pero tampoco se da cuenta del esfuerzo que hacemos los profesores para llegar a ellos. Y yo creo que esa mirada tenemos que hacerla en común, tenemos que conversarlo con ellos, conversarlo no solamente de la cuota como antes lo hacíamos, ¿no es cierto?, sino hoy día tenemos que conversar como un referente social ante este país. Nosotros como colegio de profesores tenemos que tener una postura, qué tipo de educación queremos, qué tipo de joven vamos a formar, ¿no es cierto?, y para qué país queremos formar esta educación. Y eso tiene que verlo con la democracia y la participación. María Angélica, el plebiscito No Más AFP abrió un nuevo espacio democrático.
en los esfuerzos por reconfigurar una política pública que carece de legitimidad ciudadana. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, por supuesto, porque eso, ¿no es cierto?, amplía el círculo de contacto que tenemos nosotros. Nosotros no somos, el área de la educación no es un área, es una integralidad del mundo. Nosotros somos parte de este mundo y como integralidad, ¿no es cierto?, tenemos que ampliarnos el horizonte. Yo creo que es una mirada que tenemos que tener nosotros los profesores. Tenemos que ampliar esa mirada. Hoy día, ¿no es cierto?, hablamos de educación no sexista, hablamos de varias cosas, pero tenemos que ampliarla más allá. La educación es un derecho, pero está realmente, por ejemplo, hoy día cubierto con los preescolares, está cubierto o sea, en forma integral. Entonces, nosotros tenemos que pensar inclusive en el sistema escolar que tenemos, si realmente es el que queremos y cómo lo queremos. Yo creo que después de esta pandemia vamos a tener que tener igual una mirada, porque esto no se va a ir tan rápidamente, este virus, o van a venir otro a lo mejor, de que la educación, ¿no es cierto?, remota, o la educación a distancia, llegó para quedarse. Y eso también tenemos que instalarlo nosotros, a pesar de las dificultades que tengamos, vamos a tener que empezar a pensar en ello. Fíjate que en esta pandemia los profesores ¿cómo se llama?, se ubicaron en el plano social. En Antofagasta las escuelas no solamente entregaron canastas Funaed, los profesores hicieron colecta para otros niños que no estaban dentro de esos listados y que sus padres perdieron el trabajo. Hemos llegado a las comunidades, yo personalmente creo que es un poco hijos de Quijote, ¿no es cierto?, quijotesco, que una colega vaya a dejarle la guía en caballo, ¿no es cierto?, en una carreta, la guía a los niños que no alcanzan. Pero a veces se juega con la vocación del profesor en ese aspecto, pero yo creo que va más allá de nosotros. O sea, nosotros tenemos hoy día un trabajo social que no lo vamos a dejar. Estamos dentro del trabajo de la Convención Constituyente y nosotros estamos con un rol muy activo. Estamos trabajando en las organizaciones sociales, estamos en la mesa de unidad social, ¿no es cierto?, y creemos que tenemos que participar plenamente. Los profesores hoy día en Antofagasta, por ejemplo, están en un grupo de ayuda social para la gente, para los profesores que están pensionados y que están en muy malas condiciones, pero también están ayudando a sus alumnos, a los alumnos, y de alguna manera están ayudando a esas familias precarizadas que hasta antes de la pandemia tenían trabajo y perdieron el trabajo. Entonces, hoy día los profesores estamos haciendo un rol súper importante en esta sociedad. María Angélica, tengo otra pregunta. Este domingo que pasó, el senador Alamán en el programa Estado Nacional dijo que la situación de otorgar el 10%, ¿cierto?, es incongruente, es inconsecuente, porque se debe estar beneficiando a quien no necesita ese beneficio. ¿Qué opinas tú de eso? Yo personalmente creo que ahí está aportándolo de cuerpo entero a Alamán, y, ¿no es cierto?, el punto de vista que él representa, porque realmente egoísta. Yo te digo, honestamente, por ejemplo, yo tengo dos hijas, una abogada y la otra ingeniera. La ingeniera en diciembre perdió el trabajo, pero estaba boleteando hasta abril, y en abril se quedó sin trabajo, entonces abril y mayo tuvo 0 pesos. Pero, entonces, si mi hija pudiera recurrir a esos fondos, ¿no es cierto?, es su plata, es sus ahorros previsionales, es su dinero guardado. La verdad que menos mal que hemos aprendido en alguna parte, ¿no es cierto?, mi familia por lo menos aprendió a ahorrar. Pero en otros casos hay gente que no tiene capacidad de ahorro. Entonces, cuando las personas no tienen capacidad de ahorro, cuando las personas viven con lo justo, cuando hoy día nos damos cuenta que íbamos muchas veces al mall y teníamos, ¿no es cierto?, de alguna manera un consumismo exacerbado por las tarjetas, o por el que tiene más, por esto mismo de ser, ¿no es cierto?, individualistas, ¿no es cierto?, usar marca, etcétera. Nos damos cuenta que la gente está muy endeudada también. Entonces, como el señor Alamán dice, gente que no lo necesita, si tú vas a sacar tu ahorro es porque lo necesitas, no es porque, o sea, cuando yo estoy pidiendo mis ahorros previsionales, no lo estoy pidiendo para irme de vacaciones, y si me fuera de vacaciones estaría en mi derecho, porque es mi plata, pero independiente de eso, yo estoy pidiendo para pagar, ¿no es cierto?, el resto de las deudas de mi casa.
pero independiente de eso, otras personas pueden tener otras necesidades. A mí me gustaría que ustedes hubieran visto las cartas que me llegaban, que de repente te comprimen el alma, porque fíjate que hay gente que quería su ahorro profesional para comprar una silla de rueda para llevar a su hijo a la escuela, o una silla de rueda para llevar al trabajo, que era feriante. Una persona me escribía, yo soy feriante, me decía, pero yo cotizo, y quiero mi ahorro profesional para llevar a mi mamá a la feria y no dejarla sola, para comprar un levantamiento de personas que están enfermas, no me acuerdo el nombre en este momento, oye, o para comprar un horno, cosas muy humildes, muy, muy sinceras, muy de adentro, muy de pueblo. Entonces, cuando la gente te dice cosas que realmente te duelen a ti, porque nosotros somos muy sensibles, sobre todo los profesores que estamos atentos, ¿no es cierto?, a la sensibilidad de nuestros propios niños. Entonces, yo creo que hoy día es muy egoísta el señor Anamán al pensar que la gente no tiene necesidades. Ahí muestra la verdad del señor Mañalich, cuando el señor Mañalich decía, yo no conozco la realidad de mi país, porque no la conoce, es efectivo. Yo personalmente creo que no conoce, deberían, como decía, hay una canción por ahí que deberían darse una vuelta por Pudahuel y por los barrios pobres, por las tomas, para que vea la gente cómo vive, porque realmente vive mal. Mucha gente hoy día, sobre todo para el lado sur, ¿no es cierto?, se mojó. Y también la gente que tiene buenas casas también se mojaron, porque se inundaron muchos barrios, ¿no es cierto?, en Santiago sobre todo, mostraba la televisión hoy día en la mañana. Entonces, pero mucha gente modesta vive en muy malas condiciones, y eso lo ignoran nuestros parlamentarios de derecha. María Angélica, bueno, a lo largo de la conversación hay que sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el tema de género, que aún no está resuelto y con el producto de esta pandemia ha tenido un retraso en el tema del poslaboral, en los ingresos, en las pensiones, en todo. Otra cosa que salió aquí a la palestra de la conversación es la contradicción del sistema, que este es un sistema en donde se prioriza la propiedad. Sin embargo, para los trabajadores le niegan el derecho a la propiedad de sus fondos de pensión. Y un hecho muy importante que tú lo has manifestado a lo largo de toda la conversación es el rol de las organizaciones sociales, el rol de los sindicatos, de los gremios, y que la tarea es la unidad. Para empezar, la unidad, porque la única manera de que rememos todos juntos para un mismo lado, para poder lograr los cambios que requiere nuestro sistema, y pasa esencialmente por un cambio constitucional, porque hay que cambiar el rol del Estado, como tú bien decías. Me gustaría pedirte que envíes un mensaje a nuestros colegas, tú como coordinadora No Más AFP, como una persona que ha puesto en jaque a las AFP y como candidata al directorio nacional del Colegio de Profesores. Bueno, yo primero que todo voy a hacer un saludo a las docentes, a las mujeres profesoras de Chile, porque creo que hoy día están trabajando más de lo normal. Yo las quiero saludar porque sé que además están al cuidado de sus hijos. Quiero saludarlas fraternalmente, quiero decirles que hoy día estamos muy preocupadas no solamente del cuidado de sus propios hijos, sino también que los llamamos a seguir conteniendo a nuestros alumnos y alumnas. Hoy día necesitamos tener una mirada, este gremio está formado por el 80% de mujeres, entonces sabemos los problemas que tenemos, sabemos el agobio laboral que están viviendo. Tenemos claro, muy claro, porque me llaman las colegas, sobre todo que estaban a pensionarse y están esperando del año 2017 su bono de retiro, que sigan teniendo paciencia porque hoy día no es el tiempo de pensionarse, lamentablemente, colegas. Pero independiente de eso, hay gente que tiene necesidades, y dentro del magisterio hay muchas necesidades, ¿no es cierto?, de agobio laboral de parte de nuestros directivos, que lamentable. Han habido casos muy especiales, sí, de que los directivos se han puesto la camiseta por los profesores, pero se olvidaron algunos de que fueron profesores alguna vez, porque la verdad que esperamos nosotros que este sistema, ¿no es cierto?, educacional cambie y sea más democrático, podamos participar más, y ojalá los llamo a votar.
a participar dentro del proceso eleccionario del Colegio de Profesores. Esperamos que no haya abstención, porque hay una situación, ¿no es cierto?, en los docentes y profesores que no votan. Entonces, después nos quejamos de que no son las cosas que nosotros queríamos y que necesitábamos. Hoy día necesitamos terminar con algunas cosas que agobian al profesor, la evaluación docente. Los colegas se sienten muy agobiados. Sabemos que incide la evaluación docente en sus sueldos, colegas, pero de alguna manera tenemos que ver que este sistema de evaluación no nos haga competitivo entre nosotros. Nosotros tenemos que ser profesores unidos, y yo los llamo a la unidad y a la participación dentro de su gremio. María Angélica, tú en esta entrevista y también en las anteriores que hemos tenido, hemos querido como hacer el foco en los liderazgos femeninos, porque como tú muy bien dices y nosotros sabemos, en nuestro gremio es mayoritariamente femenino y lamentablemente la pandemia ha generado una doble y hasta una triple explotación de la mujer y ha habido una suerte de retroceso. Entonces yo creo que en esta pandemia es importante, además de luchar por reivindicar los derechos laborales de la mujer, también destacar el rol femenino y los liderazgos que han surgido, por ejemplo, el de la presidenta del Colegio Médico y de otros incluso a nivel mundial. Yo creo que en el caso de nuestro gremio también es importante que se destaque más los liderazgos femeninos. Como tú eres candidata al nivel nacional, creo que es un aporte fundamental, necesario, que la mirada femenina esté presente en esta nueva visión de un mundo más solidario. Y me siento muy, digamos, esperanzado, porque hay algo que es muy importante, que se aprobó en la Comisión Constituyente que fuera paritaria, algo que es casi inédito a nivel mundial, y por eso que es tan importante que se releven los liderazgos femeninos. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo creo que hoy día las mujeres, sobre todo las jóvenes, participamos en la marcha del 8 de marzo, que fue mucho más numerosa que la del año pasado. Yo creo que fue muy numerosa. Vemos las distintas generaciones y vemos que las mujeres se están empoderando. Yo creo que las sigo llamando a empoderarse más aún, a participar más en todos los tipos de diálogos ciudadanos, en todos los tipos de participación que puedan tener. Sabemos que están muy presionadas, ¿no es cierto?, en su vida hogareña, pero aún así las invito a seguir combativas, porque de verdad hoy día nosotros tenemos un rol re importante que hacer. Diferenciar la brecha salarial todavía, e inclusive en el gremio hay brecha salarial a la misma labor. Entonces, lamentablemente, por esta misma cosa de que somos, ¿no es cierto?, individuos y no somos colectivos, porque no hacemos trabajo colectivo. Nos llaman a trabajar en grupo, pero cada vez cuando nos evalúan en forma individual. Cuando nosotros somos parte de una unidad, ¿no es cierto?, por lo tanto deberíamos ser con una mirada colectiva, cómo cambiamos la escuela, cómo cambiamos, cómo democratizamos la escuela. Y por eso las llamo a empoderarse. Yo la verdad que creo que las mujeres muchas veces son muy tímidas y no se atreven a salir adelante, pero también creemos que ellas pueden potenciar todas sus capacidades. Y tenemos fe en que ellas se van a potenciar, que vamos a tener, independiente de usted, colega, que son candidatos también, vamos a tener mucha presencia femenina a nivel país y en las directivas comunales, provinciales, regionales. Creemos que las mujeres hoy día tenemos otro rol de participación dentro de esta sociedad y lo estamos asumiendo plenamente, sobre todo en este gremio. Bien. O sea, tu comentario nos hace tener alguna esperanza de que en nuestro gremio alguna vez tengamos una presidenta nacional mujer. Sí. Que hace falta para tener una mirada distinta de los problemas, una sensibilidad distinta también que tienen los varones. Porque las mujeres, como ya bien se ha comentado acá, tenemos trabajo en todos lados, en la casa, ahora con este asunto del trabajo remoto ha habido un agobio espantoso. Y el gremio, efectivamente, somos mayoritariamente mujeres. Bueno, hemos estado encantados de tenerte en nuestro programa, agradecemos tu presencia y te deseamos
el mayor de los éxitos en la tarea que estás realizando en la coordinadora No Más FP, especialmente en el recurso que supongo que va a llegar a la Suprema pronto, y el mayor de los éxitos en las elecciones de nuestro gremio. Muchas gracias, Ligia, muchas gracias a todos y a todas. Creo que firmemente que hoy día tenemos posibilidad de cambiar este gremio y volver, ¿no es cierto?, a retomar el rol histórico que tenía el Colegio de Profesores hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias por invitarme y un abrazo para todos y todas. Un abrazo y saludos a todos los colegas de Antofagasta. Sí, un saludo para todos de su región. Sí. Gracias. Estamos de norte a sur aquí en este programa. Región de los Lagos. ¿No es cierto, Carlos? Muchas gracias. Sí. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, ha sido una interesante entrevista con nuestra colega María Angélica Ojeda. Ella nos ha comentado cómo surgió la idea de los recursos de protección en contra de las AFP por la lucha del derecho de propiedad de sus fondos de pensión. Hemos también conversado el rol del colegio de profesores, de los docentes, de cada uno de los docentes, de la necesaria unidad de las diferentes organizaciones sociales, gremiales, sindicales, para que podamos cambiar la estructura del sistema en el que vivimos, especialmente la necesidad de una nueva constitución. ¿Qué les pareció esta entrevista a ustedes, Beatriz, César, Carlos? Me pareció una entrevista bastante entretenida, fluida, quedaron cosas muy claras, conceptos muy claros, el llamado sobre todo a las mujeres a hacerse partícipes de las direcciones a los distintos niveles de nuestro gremio, que sean más partícipes, ¿cierto?, tomen un rol más activo en la conducción de nuestro gremio. Uh-huh. Bueno, yo se lo dije durante la primera pregunta que le formulé. Creo que ella es una líder por sobre todo su formación de base, ¿cierto?, profesora, y me recuerda mucho a cuando acompañaba a mi mamá a estas peleas gremiales desde pequeña, y tiene ese espíritu, en su discurso lo demuestra, lo deja establecido, y el llamado que hace a los colegas también es muy necesario, y ojalá tengamos más representantes femeninas dentro de todos los directorios del Colegio de Profesores. Bien, ha sido una excelente entrevista, contar con una líder como es la colega María Angélica Ojeda, que como ella lo mencionó en la entrevista, está luchando contra un gigante. Pero esas son las luchas que tenemos que dar siempre, porque nuestros enemigos son poderosos, pero con la unidad de los trabajadores se pueden lograr muchas cosas. Este ha sido nuestro programa número 13 ya, y les pido que nos continúen viendo, que vamos a continuar en próximos programas, y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son esas, Beatriz? Uh-huh. Agradecer a nuestros seguidores, ¿cierto?, que están en YouTube, en Instagram, en Facebook, y se me escapó uno, Twitter, en Twitter también. Sí, que nos sigan. Síganos y nos vemos el próximo jueves. Síganos. Síganos. Chao. Chao. Fuerza, mujeres. Este programa fue presentado por MDA Responde, del Movimiento Docente Autónomo, Unidad, Fuerza y Acción Docente.